Hola, ¿qué tal, redescuchas y televidentes que nos sintonizan cada martes en su programa favorito? Soy Nancy Palacios y estamos de nuevo aquí en Radio TV Taína. Gracias por su preferencia y como siempre es un gusto saludarlos. Nos encontramos en nuestro programa número 26. Les enviamos saludos desde Radio TV Taína. Tenemos varios ponentes. Nos acompaña Luz Angélica Dueñas. Ella es doctora en Desarrollo Rural, integrante del colectivo Colombianos en México por la Paz de Colombia, Colpaz. ¿Cuál es el escenario electoral actual en Colombia y quiénes se disputan el poder hoy? Eh, bueno, pues buenas tardes. Agradecer a Radio Taína esta invitación que amablemente han extendido. Mi nombre es Luz Angélica Dueñas, soy colombiana, residente en México en este momento. Nos encontramos en Colombia en un escenario político sui generis. Creo que en toda la historia de Colombia no habíamos podido llegar desde la izquierda a este momento tan importante. En algunas ocasiones porque mataron siempre a los líderes que tuvieron más opciones para llegar al poder. En este caso podemos mencionar, por ejemplo, a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo Osa, entre otras personas que fueron líderes candidatos a la presidencia que antes de llegar a las elecciones fueron asesinados. En este sentido, el escenario político que hoy vivimos en Colombia es inédito, pues nunca habíamos podido llegar o siquiera pasar a primera vuelta. Y en esta ocasión no solo pasamos a primera vuelta, sino que hemos obtenido una victoria y una victoria que si hacemos análisis de qué pasó en las elecciones anteriores, donde también Gustavo Petro fue candidato a la presidencia, llegamos con prácticamente con un recorrido y un acumulado de 4 años de trabajo en el que la gente desde las bases, de los compromisos, ha dicho ya basta a todo este crimen organizado que hay en Colombia y que está dirigiendo el país. Entonces, el escenario que hoy vemos en Colombia es totalmente complejo, nuevo, porque no es tan fácil que se pierda ese poder que han construido durante 200 años la derecha y que además ha estado soportado también en todo el apoyo norteamericano, ¿no?, que le han dado prácticamente a la derecha en Colombia. Entonces, eh, no es un escenario fácil. Nos enfrentamos también a una derecha disfrazada de empresarios, disfrazada de lucha anticorrupción. El candidato que llega a disputar hoy la presidencia con Gustavo Petro es un candidato, perdón, que era totalmente desconocido para el país, que durante todas las encuestas tenía el 2, el 5%, y en las dos últimas semanas, al ver la derecha que su candidato no repuntó, que su candidato Federico Gutiérrez no logró despegar, que era el candidato del uribismo, pues empiezan a inflar a este candidato. ¿Qué tipo de candidato es? Mucha gente, algunas personas, periodistas, políticos, han vislumbrado en este señor o lo han denominado como el Trump criollo, un poco, ¿no? Tiene un estilo en esta personalidad de un antropólogo y un psicólogo que se han encargado de seguirlo durante algún tiempo a este señor Rodolfo Hernández. Lo anuncian como un psicópata, que es un peligro para la sociedad, porque en su figura de señor bonachón, de empresario, pretende asumir un país desde una postura un poco dictatorial, ¿no? Una de sus propuestas es, si llegara él a ser presidente, decretar inmediatamente un estado de excepción. Entonces, no está tan fácil, no está tan fácil el escenario político, pero lo importante de esta campaña, de este proceso, ha sido el giro que se le ha dado a la política en Colombia y cómo la gente, las comunidades, las organizaciones sociales, pero también esos nadies están hoy participando de la política. Así que hay vientos de esperanza, vientos de cambio, y bueno, pues con toda aquí nosotros esperando y trabajando también porque tengamos un país, una Colombia diferente. Doctora Dueñas,
¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que gane la izquierda en Colombia? Sí, recordar que el 29 de mayo de este año se llevó a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia. Eh, en esta primera vuelta en la que se presentaron más de 6 candidatos, pero los más importantes prácticamente eran tres: el Pacto Histórico, la Liga contra la Corrupción, que se metió ahí como al final de las encuestas porque el candidato de la derecha prácticamente no despegó, que fue Federico Gutiérrez. Después de esta primera vuelta, pasan a segunda vuelta, que serán las próximas elecciones el 19 de junio, únicamente dos candidatos. Primera vez en la historia de Colombia que la izquierda, el centro democrático, se está disputando el poder en Colombia. Nunca habíamos llegado a este escenario. ¿Y cuáles son esas condiciones que necesitamos para que gane y para que Colombia se una a esta segunda ola del progresismo en América Latina? Bueno, pues yo creo que tenemos un trabajo muy, muy fuerte, muy importante, sobre todo por seguir convenciendo a los abstencionistas, que en Colombia siguen siendo la mayoría, que en Colombia están más del 50% de las personas que tienen posibilidades de ejercer el derecho al voto y que no salieron a votar. Entonces, esas condiciones que necesitamos para llegar a la presidencia son esas, ¿no? Primero es hacer una campaña un poco más desde las bases y desde ese diálogo de saberes, desde esa posibilidad de llegarle a la gente un poco más desde su propio lenguaje, desde sus propias necesidades, ¿no? Creo que esa es una condición de un escenario fundamental para poder ganar las próximas elecciones. El segundo elemento fundamental, yo creo que es el escenario de los observadores internacionales, ¿no? De que se garantice que las elecciones, en este caso en Colombia, sean transparentes, sean honestas y que se evite al máximo la posibilidad de fraude, porque hay una clara tendencia también en Colombia a ejercer el robo de las elecciones. Y en este caso se está solicitando, ya para las primeras se había solicitado la auditoría del software internacional. Sin embargo, este gobierno, que prácticamente ha incidido en política violando la Constitución, ha negado el derecho constitucional que nos asiste y que ya fue eh, declarado por el Consejo Nacional Electoral para que se realizara la auditoría. Entonces, bueno, pues ese es otro escenario fundamental para que Petro pueda llegar al poder en esta nueva época que le asiste a América Latina, y realizar, ojalá, un gobierno que mire a sus territorios, un gobierno con la gente, desde la gente. Yo creo que ese escenario es el que nosotros hoy estamos disputando, ¿no? Un poder fuerte contra la derecha, pero con las comunidades y con las personas cansadas de la violencia, cansadas de la corrupción, y que, bueno, nos hace falta también ahí un poquito para convencer que, aunque no es la mejor de las democracias, hoy es la única alternativa que tenemos para poder cambiar este país, ejercer el voto y esperar que un gobierno alternativo nos permita a nosotros, como colombianos y como colombianas, construir el país con el que tanto hemos soñado y por el que muchos líderes sociales, sindicalistas, estudiantes fueron asesinados. Entonces, creo que hay condiciones adversas, pero también condiciones favorables para que ese cambio sea en este año. Agradezco a Luz Angélica Dueñas por su participación. Tenemos la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, leída por Belén León. Informe de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad se formó como un instrumento de justicia alternativa, producto de la falta de atención social del sistema político gobernante durante décadas, y como respuesta a las demandas de compañeros activistas sociales que auspiciaron su formación y brindaron su apoyo. El periodo que la Comisión de la Verdad estudió se limitó a los acontecimientos de la llamada Guerra Sucia, de los años 1969 a 1979,
por instrucciones y acuerdos del gobierno estatal. En 1960, Guerrero era el estado más pobre del país. Alrededor del 60% de su población era analfabeta. No existían niveles de desarrollo económico suficiente, por lo que la mayoría de la población estaba condenada a la sobrevivencia alimentaria. El 93% de las viviendas del estado no tenían agua corriente y solamente el 23.5% contaban con luz eléctrica. Guerrero actualmente se encuentra dentro de los 3 estados más pobres del país. Estas y otras innumerables causas favorecieron en aquel entonces la protesta y el descontento social que llevaron a la rebelión violenta, dando como resultado la solución armada por parte de un sistema político autoritario y nada inteligente. El trabajo de la Comisión de la Verdad contempló en primer lugar la recopilación de información que el sistema político permitió revisar, ya que hubo negativas, retrasos, manipulaciones, alteraciones e incluso desapariciones de documentos por parte de la Procuraduría General de la República, del Archivo General de la Nación y del gobierno estatal. En segundo lugar, la obtención directa de declaraciones de los familiares y conocidos de desaparecidos, así como la búsqueda física de algunos caídos en los acontecimientos. El trabajo se desarrolló en un ambiente de incertidumbre y falta de confiabilidad por los antecedentes que sobre estudios similares se tenían y por los actos de hostigamiento físico y personal que se presentaron durante el desarrollo del mismo en contra de algunos de los miembros de la Comisión de la Verdad y de los locales habilitados, así como por la negativa de apoyo económico por parte del gobierno estatal y en su última fase. Hoy sabemos que, en el periodo estudiado, en el estado de Guerrero, especialmente en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica, existió una represión masiva y sistemática que implicó la suspensión de facto y de manera indefinida de las garantías constitucionales que protegen la integridad física, la legalidad, la libertad personal, el libre desplazamiento o movilización de las garantías en cualquier proceso, todo lo cual fue conculcado llevando la formación de un estado de excepción. En ese entonces, la represión generalizada y sistemática constituyó una política de Estado. Ser dirigente social, disidente, miembro de algún movimiento de oposición de izquierda o comunista, no se diga simpatizar o presuntamente simpatizar con los grupos guerrilleros, o ser familiar o llevar el apellido de algún guerrillero, o por una simple sospecha de que alguien perteneciera a la guerrilla, cualquier persona de cualquier sexo o edad fue considerada una amenaza grave para el Estado. Durante los acontecimientos fueron destacados hasta 24,000 soldados federales, así como policías estatales y grupos paramilitares, para combatir la insurgencia y controlar a la población. En las zonas donde ocurrieron las operaciones militares, se cometieron delitos de lesa humanidad, jurídicamente imprescriptibles, como expresó una compañera comisionada. No se trató de una guerra sucia, ese fue un término acuñado por el gobierno. Lo que hubo fue una represión generalizada contra el pueblo pobre, campesino y urbano del Estado. En consideración a la naturaleza y plazo del mandato de la Comisión de la Verdad, desde un inicio se propuso investigar prioritariamente la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la detención arbitraria y el desplazamiento forzado. En ninguno de los casos de ejecución arbitraria registrados por la Comisión de la Verdad existió igualdad en el uso de la fuerza, porque la víctima estaba a merced del victimario, en circunstancias que no requerían el uso de tal fuerza bajo ninguna circunstancia. Las ejecuciones arbitrarias fueron realizadas por motivos políticos, dada la persecución a la guerrilla y a las personas que el ejército y las fuerzas de seguridad locales y nacionales
consideraron simpatizantes a ella. Bajo las condiciones en las que las fuerzas de seguridad, y en especial el ejército, contaban con facultades ilimitadas en contra de quienes deseaban ejercer sus derechos y libertades. Después de más de 40 años, muchos de los testigos o las víctimas han muerto. Pocos o los que aún quedan con capacidad para narrar lo que en ese entonces sucedió cuando el ejército, la policía y corporaciones paramilitares realizaron indiscriminadamente detenciones sin importar la edad, sexo o condición física, cuando se impidió la introducción a las comunidades de suficientes víveres, hubo robo de ganado, se destruyeron casas, se desplazaron a familias enteras y a quienes permanecieron en la región se les sometió a un control de hambre y miseria. La Secretaría de la Defensa Nacional conoce el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas. Se sabe que el ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro minucioso de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar, y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares. Pero esa verdad se sigue y tal vez se seguirá ocultando por las Fuerzas Armadas. En el segmento cultural nos acompaña Rodrigo Rojas, coordinador del festival Son para Milo. ¿Qué es el festival Son para Milo y quién lo organiza? Pues a todos los seguidores de Radio y TV Taína, nuestro encuentro con ustedes, con todo el público seguidor de este gran programa, es para comentar con ustedes. Son para Milo es una propuesta cultural que nació hace 20 años en la Ciudad de México, particularmente en una escuela formadora de docentes, una escuela pública que tiene más de 120 años formando docentes para la educación pública. Nació en reconocimiento este festival, este encuentro de música tradicional mexicana, a la labor que realizó el profesor Milo Rojas, como lo conocíamos nosotros dentro de este ámbito educativo, y básicamente por su gestión como promotor cultural, como maestro de danza, como un vinculante, una bisagra que siempre buscó articular la danza y la música. Y no solo eso, sino también buscó fortalecerlo con todo un bagaje académico que diera un sustento a la labor que él realizó. En ese sentido, todos aquellos que formamos parte de ese ámbito en el que él se desarrolló como promotor y profesor, que fuimos sus alumnos, que fuimos sus compañeros, bailadores dentro de las agrupaciones que él dirigió, pues bueno, decidimos continuar con esa labor que él venía fomentando ya hace muchos años atrás, desde los 80s, y que inició como un proceso de fomento entre todos los profesores de educación básica que se acercaban a los programas de capacitación. Entonces decidimos continuar con esta labor y en 2002, cuando él fallece, con todas aquellas agrupaciones, profesores, promotores, amigos, decidimos hacer este reconocimiento que bien señalo y con las agrupaciones que él trabajó durante muchos años, que eran alrededor de 4 o 5, pues decidimos una tarde de verano en junio del 2002 hacer un primer reconocimiento con la música y con la danza, que eran las pasiones que él tenía como un gran promotor y como un gran ser humano, no solamente en la defensa y el resguardo de estos valores del patrimonio cultural de nuestro país, sino como una labor que de alguna manera permitía permear todos estos valores de la cultura popular y tradicional de nuestro país entre docentes, alumnos y público en general. Entonces, a partir de ahí nos dimos a la tarea
de crear un breve proyecto que hasta estos días ha detonado en uno de los festivales más grandes que impulsa, promueve y da a conocer la música tradicional mexicana como eje principal. Pero no solo eso, sino que también articula a la danza, articula a la artesanía, a la gastronomía, a las lenguas originarias de este país y busca, además, de atraer a toda una gran cantidad de seguidores de la música tradicional en nuestro país, pero también a mucha gente que trata de reencontrarse con nuestros valores de identidad nacional. Por lo tanto, Son para Milo es un encuentro que reúne estos valores, pero sobre todo fomenta la fraternidad, la sana convivencia, la paz. Y está organizado por un colectivo de ciudadanos, donde convergen profesionistas de diversas ramas, pero que tenemos como propósito el fortalecimiento de todos estos saberes y valores que hacen de nuestro pueblo, de nuestro país, un lugar único en el mundo con todos estos valores. Entonces, realmente conjuga una serie de elementos, de factores que busca que todo esto que forma este patrimonio sonoro, de colores, de sabores, pues realmente se conjugue en un evento que anualmente realizamos aquí en la Ciudad de México y que atrae a una inmensa cantidad de público, no solamente para poder venir a disfrutar y a valorar de esto, sino de venir a vivir y reencontrarse con este hermoso país. Rodrigo Rojas, ¿cuál es la importancia del festival y su aporte cultural en México? Pero, ¿cuál es la importancia de esta propuesta cultural que nosotros realizamos desde hace 20 años? La que consideramos primordial es que la labor que hemos hecho es lograr el resurgimiento de la música tradicional mexicana. Ha tomado un nuevo auge la importancia que tiene de tener y de atraer en este escenario todos esos proyectos musicales que existen en las distintas regiones de nuestro país y que dan muestra del enorme valor cultural, musical, sonoro, que dan un lugar único en el mundo a nuestro país, primordialmente. Segundo, que da muestra de que la resistencia de nuestros pueblos a través del arte popular está vigente, aun cuando a través de los medios públicos esta enorme cultura siempre se mantenga soterrada. Esos son lo que lo consideramos los aspectos, elementos más importantes a los que les hemos dado auge durante estos 20 años
y que se permita que los ciudadanos de este país y de esta ciudad donde realizamos Son para mí, no solamente se reencuentren con su identidad, sino que se refuerce los valores de identidad nacional que creemos hacen de este país la mejor fortaleza y que deban servir para poder construir un México mucho mejor y realmente más fuerte en ese sentido de la cultura tradicional y popular mexicana. Finalmente, quiero despedirme diciendo que fortalecer la cultura originaria de nuestros países, indudablemente, no solamente fortalece a cada uno de ellos de manera particular, sino que esto abre una enorme ventana que puede vincular estos procesos de acercamiento cultural con nuestras naciones latinoamericanas. Es importante que, como ese sueño que alguna vez tuvo Simón Bolívar de hacer una América unida, ojalá que el poder compartir con nuestros hermanos latinoamericanos, caribeños, pues realmente no solamente nos hermane más, sino que esto haga el acercamiento, pero como lo dije anteriormente, el fortalecimiento de un americano. Muchísimas gracias. Agradezco a Rodrigo Rojas por su participación. Contamos con la presencia del licenciado en Derecho José Luis Fernández Pagán. Él es de Puerto Rico. Es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Independentista Puertorriqueño y corresponsal de Radio TV Taína en Puerto Rico. Háblenos sobre el borrador del proyecto de ley para la descolonización de Puerto Rico, revisado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos. Nancy, gracias por la oportunidad que nos da Radio TV Taína para participar en este programa. Contestando a tu pregunta, primeramente quiero aclarar algo. El pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y los Estados Unidos tienen la obligación de descargar esa responsabilidad de colonizadora. Ambos tenemos que ponerle fin al régimen colonial de Puerto Rico y tal como acertadamente lo reconoce este borrador del proyecto. Pero si estamos en serio con relación a la descolonización, el proyecto de descolonización debe incluir cambios y enfrentar realidades que son evidentes, tales como, primero, mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opinión de la estadidad es autoejecutable, el proyecto va a fracasar. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos, el presidente deberá proclamar la misión de Puerto Rico como Estado dentro de ese año de la votación. Segundo, el borrador no hace referencia a los requisitos mínimos tradicionales de anexión, tales como el uso generalizado del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y del gobierno de Estados Unidos. El que el territorio no constituya una carga económica para el erario federal y tampoco incluye, y lo que es necesario, el consenso de los habitantes del territorio, es decir, nosotros los puertorriqueños. Tampoco toma en consideración un asunto de mayor trascendencia, que Puerto Rico tiene una identidad nacional propia y diferente a la de los Estados Unidos, y este no aspira a convertirse en un país multinacional. Además, cualquier versión final de este proyecto debería precisar varios asuntos con relación a la transición a la independencia, como lo relativo al comercio, la deuda pública, entre otros. Con respecto a la libre asociación soberana, deben explorarse además otras alternativas con relación a la ciudadanía, si va a ser dual o si va a ser recíproca, y determinarse cuáles serían las facultades que se le delegarían a esa libre asociación de parte de los Estados Unidos y también por cuánto tiempo es que va a durar esa libre asociación. Nancy, tenemos que entender que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña que
que está en una condición de subordinación colonial en que las decisiones fundamentales sobre nuestra vida colectiva las toman las tres ramas del gobierno de Estados Unidos. Y esto constituye una total violación a los derechos humanos, civiles, políticos de nuestro pueblo, por lo que tenemos que ponerle fin a este régimen colonial. Y para el colmo de los males, el colonialismo ha traído unas consecuencias económicas y sociales graves. Por mencionar, el ingreso per cápita de Puerto Rico sigue siendo hoy, como el de hace 70 años, una tercera parte del de los Estados Unidos, y somos la mitad del estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi. El 40% de la población de Puerto Rico está bajo el nivel de pobreza. Tenemos la tasa de participación laboral más baja que cualquiera de los Estados Unidos y los peores índices de desigualdad social. Puerto Rico lleva más de 15 años en una contracción económica prácticamente ininterrumpida. Una séptima parte de la población emigró en la última década y el gobierno del territorio lleva 6 años bajo una sindicatura impuesta por una ley federal, que es la ley promesa. Los dos partidos políticos coloniales que se han turnado en el poder de Puerto Rico durante más de medio siglo, es decir, el PNP y el PPD, han dejado un rastro tóxico de desigualdad, corrupción, pobreza y sometimiento político que ha hecho pedazos al país. La dependencia y el endeudamiento han hecho patente el fracaso definitivo de este experimento que es el Estado Libre Asociado, un régimen colonial. Licenciado Fernández, ¿habrá alguna condición favorable que disponga este proyecto de ley para la descolonización de Puerto Rico? Nancy, por otro lado, si algo favorable tiene el borrador es que las alternativas a someterle al electorado puertorriqueño estuvieran fuera de la cláusula territorial. Es decir, que el propósito del proyecto es ponerle fin a la condición colonial de Puerto Rico. Y ese es un paso importante. Ya tanto el Congreso, en la ley de promesa, como la rama ejecutiva a través del Departamento de Justicia y los informes de Casa Blanca y el Tribunal Supremo, en el caso de Sánchez Valle, han dicho tajantemente que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado y está sujeto al poder plenario del Congreso. Ahora falta que las ramas políticas se comprometan a ponerle fin a esa condición colonial. Y cuando hablo de las ramas políticas, me refiero a los partidos republicanos y demócratas, que son los que tienen, los que van a ver la decisión del pueblo de Puerto Rico con relación a si se da esta ley de descolonización. Sin embargo, cabe preguntarse si este borrador es un instrumento capaz de lograr su propósito. Pues tenemos que reconocer que el gran obstáculo y la fuente de la gran mayoría de los problemas en el Congreso para adelantar un verdadero proceso de libre determinación lo es la alternativa de la estadidad. Las razones son obvias. Los precedentes de admisión de nuevos estados, Puerto Rico no cumple con esos requisitos mínimos tradicionales. Y veamos por qué. Primero, que Puerto Rico cuente con una economía que pueda no solo sostener su propio gobierno estatal, sino también aportar su parte justa al Tesoro Federal. Segundo, el uso generalizado, que ya lo mencioné, del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y de gobierno en territorios donde el uso de otros idiomas era generalizado. Y el consenso de los habitantes del territorio en favor de la admisión, en ausencia de alternativas de soberanía separada. Y cuando hablo del consenso de habitantes, es que lo que estamos hablando del voto, cuánto cantidad de votos es para aprobarse cualquiera de las fórmulas de estatus que está presentando este proyecto. Pero el asunto es mucho más profundo. Puerto Rico tiene una identidad nacional propia y diferente a la de los Estados Unidos. Es un territorio que pertenece jurídicamente a Estados Unidos, pero que culturalmente y sociológicamente es una nación distinta, que es parte de la gran familia latinoamericana
y caribeña. En Estados Unidos podrá haber respeto y tolerancia hacia ciertas manifestaciones de diversidad cultural, pero de lo que no hay duda es que Estados Unidos no es ni aspira a ser un país multinacional. El pluribus unum es la esencia del proyecto nacional de los Estados Unidos. Y finalmente, es difícil pensar que haya más de un puñado de congresistas y senadores realmente dispuestos a votar a favor de un proyecto que disponga que si la estadidad saca 51% del voto y la soberanía bajo estas dos fórmulas, dígase la independencia o la libre asociación, obtenga conjuntamente un 49%, el presidente deberá proclamar la misión de Puerto Rico como Estado dentro del año de la votación de este plebiscito. Aún así, si el margen fuera mayor de un 51% y ganara la estadidad, tendríamos que preguntarnos cuántos miembros del Congreso estarían dispuestos a abdicar o a renunciar a su facultad legislativa constitucional para incorporar nuevos estados como parte de la nación en función de los intereses de los Estados Unidos y no a base del interés momentáneo de cierto grupo de la población de un territorio. Con esto te doy las gracias y básicamente es lo que estamos aquí planteando con relación al resultado y análisis con relación a este borrador, que es meramente un borrador, y con toda la actividad que ha habido de vistas públicas y que se dio en la semana pasada aquí en Puerto Rico, se llevan todas estas preguntas para ellos analizar y volver a rehacerlo o si acaso aprobar el proyecto de ley. Gracias, Nancy. Agradezco al licenciado Fernández Pagán por su participación. Agradecemos en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui, a Ramón O'Neill. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Colaboradores Elda Carreño, Talía Durán, Sofi Mondragón, Yasmín Durán, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. Con gusto, seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, así como también agradecemos sus llamadas a nuestros números telefónicos. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que sigan compartiendo nuestro programa. Reciban un fuerte abrazo de su amiga Nancy Palacios.